queridos socios, amigos y simpatizantes de la Peña de la Virgen. Como ya todos sabréis, se han preparado un conjunto de actividades para celebrar el cincuentenario de nuestra peña, y dentro de ese conjunto de actividades lleva consigo un ciclo de conferencias. Este ciclo lo empezamos con el pregón del 50 aniversario. El pregonero, como todos sabéis, es don Francisco Ríos García, y el presentador del mismo será su cuñado y también distinguido socio de esta peña, Rafael López Ortiz. Muchas gracias por vuestra atención. Señoras y señores, celebramos hoy, bajo el título del pregón del 50 aniversario, la primera de las conferencias programadas dentro del ciclo organizado con nuestra peña con tan relevante motivo. En primer lugar, daros las gracias por vuestra presencia aquí y después, seguidamente, pasar a hacer la presentación del conferenciante. Francisco Ríos García nace en Carmona el 4 de mayo de 1929, ingresando como alumno del Colegio Salesiano en el curso 1935-36. Terminando sus estudios, entra como meritorio en la Administración de Justicia, en la que por oposición se consolida profesionalmente en el año 1948. Realiza una brillante y eficiente carrera, lo que le hace acreedor, cuando todavía prestaba sus servicios en Carmona, al ser distinguido por la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Posteriormente pasa a los tribunales de Sevilla y, tras demostrar a lo largo de su permanencia en ellos su acreditada personalidad, le llega la hora de su jubilación en 1995. Francisco Ríos es carmonense por los cuatro costados y quiere y siente de verdad, sin distinción alguna, cuantas obras, asociaciones y actividades han tenido o tienen relación con su pueblo. Así, a grandes rasgos, tenemos que destacar que ha sido distinguido miembro de la Hermandad de la Quinta Angustia, formando continuamente parte de su junta de gobierno y siendo su hermano mayor en 1964. Fue pregonero por la fiesta del Carnaval de Carmona en 1984. También primer pregonero de la fiesta de María Auxiliadora, y en la actualidad, por su estrecha vinculación con la obra salesiana, es miembro de la comisión organizadora de la conmemoración del centenario de la llegada de los salesianos a nuestra ciudad. También en la actualidad forma parte de la organización ejecutora de los actos que tendrán lugar por la conmemoración del futuro acto carmonense Beato Juan Grande. Igualmente, y de manera muy particular y relevante, destacar su currículum como jerarquía. Francisco es socio de la jerarquía desde el año 1954, actuando de forma activa desde su ingreso, y en el desenvolvimiento de la misma pertenece de forma ininterrumpida a la Junta Directiva en la que ha ocupado clase de cargo y siendo presidente en 1962. En la primera cabalgata que organizamos en el año 1956, encarnó el rey Baltasar, y desde entonces ha llevado a cabo una constante y fructífera labor para el logro, año tras año, de esta obra predilecta que es la fiesta de la Ilusión de Carmona. Directamente participa en la realización de las carrozas y ha tomado parte en los cortejos a lo largo de los 41 años de salida. Sobre todo esto hay que destacar una misión que solo y exclusivamente ha sido suya, la del maquillaje y preparación de los monarcas que nos han presidido y que han sido nada menos que 123. Y para terminar, recordar su participación en las funciones teatrales y en la inolvidable Murga de los Atómicos, de la que en varias ocasiones fue su director. Yo diría que muy buen director. Estamos aquí, pues, señores, reunidos para exaltar y pregonar lo que ha sido nuestra peña a lo largo de medio siglo de vida,
y la Junta Directiva, pensando en quién mejor que este conferenciante, persona que además de su calidad humana, hombre afable y amigo de sus amigos, puede ser su portavoz como Giraldillo, que es de todo corazón. Así pues, le cedo la palabra, no sin antes pedir para él un fuerte aplauso. Señor presidente de la Peña La Giraldilla, señoras, señoritas, giraldillos y amigos míos todos. Como veis, aquí todo va a quedar en familia. Yo me parece que se ha excedido en la presentación que me ha hecho, puesto que hubiese sido suficiente con decir que soy carmonense, católico, padre de familia y giraldillo. Era suficiente. Cuando nuestro presidente, como portavoz de la Comisión de Cultura de la Peña, me llamó a mi cuasi lugar de destierro sevillano, proponiéndome que fuera yo quien promulgara y publicara la celebración de las bodas de oro de la Giraldilla, aunque traté de eludir el invite, eso sí, con pocas palabras, porque no podía exprimir razones de peso para ello, me fue imposible rechazar el ofrecimiento que me hacía. Pues aunque, como dije, y es cierto, que existen muchos giraldillos que lo harían mejor que yo, que carezco de dotes literarias, los que podrían ofrecer una exposición florida, alabando de forma lírica y haciendo un canto ameno y desornado de belleza y de frases, los hechos, virtudes y cualidades de una asociación como la nuestra, que ha alcanzado ya su plenitud vital, pero sin haber llegado a la vejez. Pero al tocarme a la fibra más profunda de mi sentimiento, diciéndome que me lo pedía mi querida Peña, y que yo, por estar asociado a ella desde hacía muchos años, la tenía que conocer mejor que otro, fueron estas palabras textuales las que me hicieron rendirme y no tuve más remedio que aceptar. Dije entonces, y así es, por lo que vuelvo a repetirlo, que en vuestro pecado de haberme elegido llevaréis la penitencia de tenerme que aguantar en el espacio de tiempo que dure mi disertación. Por lo tanto, no tengo la menor duda de haber tenido el honor de dirigir este pregón por mi profundo afecto a la Giraldilla, lo que ha quedado siempre demostrado con mi entrega cuando se me ha necesitado, y también por mi condición de sesentón. Como pregón es la publicación en voz alta de algo que es conveniente que todos sepan, eso es lo que voy a pretender hacer aquí y ahora. Dar a conocer mejor a muchos lo que ha sido y es un colectivo o agrupación de personas que nació con el objeto de disfrutar y divertirse en los días feriados y que antes de cumplir una década de su existencia, por circunstancias impensables para sus fundadores, sin pensarlo, sufrió una transformación en el orden estructural, por lo que además de ello, o sea, sin desligarse del divertimiento ferial, fin para el que se creó, incrementó su dedicación en actividades culturales y benéficas en pro de nuestra ciudad, en favor de la cual siempre ha actuado. Esto se aprecia claramente en el primer reglamento de la Peña, que fue redactado y aprobado el año 1961, 14 años después de su institución, en el que en el artículo primero se señalaban como finalidades de la misma velar en defensa de los intereses morales y materiales de Carmona y laborar en provecho del mejoramiento del nivel cultural de la ciudad, realizando obras de carácter benéfico y disfrutar de los recreos y distracciones permitidos por la ley. Y como principales obligaciones a cumplir, la organización de la cabalgata de Reyes Magos de nuestra ciudad y reparto de juguetes entre los niños necesitados.
así como la instalación de una caseta en la Feria de Carmona para mayor realce y esplendor de esta. Como veréis, ya se había pospuesto una vertiente verdadera y profunda, como es la de cuidar de los intereses morales y materiales de nuestro pueblo, por la otra vertiente más superficial, como es la de cubrir unas necesidades festivas y recreativas que también son necesarias y precisas. No quisiera que me tachara esta mi reflexión como un contenido de exposiciones triunfalistas hacia mi peña, por lo que trataré de ser independiente en mis apreciaciones. La verdad es que cuando tenemos algo que queremos, que lo sentimos como nuestro, solemos no verle sus defectos o imperfecciones, o mejor, no queremos verlo. Y esto es lo que me ocurre a mí con las giraldillas, y creo que igual le ocurrirá a muchos giraldillos. Eso no es fanatismo, no, ni mucho menos. Yo pienso que lo que me ocurre o nos ocurre es que nos preocupamos y nos entusiasmamos con sus cosas, lo que nos hace no encontrar en ellas nada desfavorable que desmerezca de la opinión que de la misma tenemos formada. Por lo tanto, dicho todo esto, voy a pasar a adentrarme en primer lugar en sus orígenes y luego, siguiendo un orden más o menos cronológico, referiré con brevedad los hechos que creo son los más importantes de su ya dilatada historia, que han sido los que le han imprimido carácter y le han dado estabilidad y solidez. Fue allá en plena primavera de 1946 cuando un grupo de amigos, entre ellos los había artesanos, otros dedicados al pequeño comercio o dependientes de este, y simples empleados, decidieron montar una caseta para pasarlo mejor en la entonces empobrecida Feria de Carmona. Estos primeros giraldillos, como ellos mismos se llamaron, precursores de la paña, fueron 15. De ellos ya no están con nosotros muchos. Y fueron estos fundadores a los que podríamos definir como los 15 magníficos: José Jiménez Ferrer, Rafael Méndez López, Antonio Naranjo Dana, Antonio Montero Buiza, Francisco Delgado Pérez, Alfonso Barba Gavira, Rafael Gómez Rubio, Antonio Marchena Álvarez, Manuel Mancera Hidalgo, Juan Nogales Sastre, Antonio Guizado Íñiguez, Antonio Rodríguez Pérez de Becerra, como le conocíamos, y Antonio Rodríguez Pérez, el de Itaza, así como José María Maqueda Parra y José García Lería. Aprovecho este momento por la ocasión que se me presenta para hacer una mención de reconocimiento y agradecimiento a todos ellos, los que de una forma u otra colaboraron eficazmente no solo en la iniciación de la sociedad, sino también en su continuidad y engrandecimiento. La feria de nuestra ciudad antaño había gozado de gran importancia en esta región por su amplio y extraordinario emplazamiento, hoy bastante reducido, por su magnífico y artístico esorno y su perfecta ubicación, que sobrepasaba en mucho a las de otras ciudades de igual o mayor importancia, y que con mor de la estúpida guerra civil y de los fatales tiempos inmediatos a su terminación, fue llevada a un estado decadente, hasta el punto de que allá en el año 1945 fue suspendida en su parte festiva y de esparcimiento, celebrándose solo como feria ganadera, habiendo servido para ello como causa, más bien como motivo de justificación, el haber sido aquel un mal año agrícola. En aquel entonces solo se instalaban en nuestra feria 2 casetas propiamente dichas, además de la municipal. Esta se construía y utilizaba nada más como almacén para guardar el instrumental de la banda de música en los ratos de descanso de sus actuaciones. Aquellas otras eran la del Casino de Carmona,
más conocido por el de los señoritos, y la del nuevo casino, a los que estaba vedada la entrada a los que no fueran socios, cosa que no se encontraba al alcance de todos por la precaria situación económica del momento. Por lo que la feria quedaba limitada para los demás en pasear, oír los conciertos de música, subir a los niños en los 4 desvencijados cacharros que se instalaban, o en todo caso, si la cartera lo permitía, en probar el turrón, tomar unas copas en alguno de los pocos kioscos o tenderetes que se colocaban en el recinto, o asistir a una función de cine. Pues todo ello fue motivo o causa para que aquel grupo de jóvenes y entusiastas carmonenses, amigos y contertulios que normalmente se reunían en las horas del café de sobremesa en ciertos establecimientos del Arrabal, decidieran tener un sitio reservado para poder bajar a la feria. ¿Qué expresión esta más carmonense? Bajar a la feria. Pues eso, bajar a la feria y estar en ella con los suyos, disfrutando de un ambiente familiar del que hasta entonces no habían podido gozar con tanta profusión. Qué ajenos estaban todos ellos en aquellos momentos de lo que con el transcurso del tiempo sería la Girardilla, nombre con el que dejaron bautizada la peña, que tal vez con carácter provisional constituyente, pues me atrevo a pensar que tratándose de una nueva experiencia no verían muy clara su continuidad, lo que dependería del éxito o fracaso del acontecimiento. La aportación económica para cubrir aquellos gastos fue la de 100 pesetas, que tuvieron que abonar cada uno de los colegas, o sea, un capital inicial de 1.500 pesetas, una considerable cantidad en aquella época. Esos 20 duros le fueron devueltos a cada uno de ellos a los 2 años de existencia, cuando hubo un pequeño superávit por ingresos de repostería. ¿Qué acierto tan grande tuvieron en la denominación de la agrupación? La Giraldilla, nuestra bella y experta torre, que es uno de los símbolos arquitectónicos más significativos de nuestra ciudad. Habrá quien piense que se tuvo en cuenta para ello el haberse fraguado aquel plan y toda la disposición para la ejecución de la operación ideada a la sombra del célebre Giraldillo, en aquel tiempo soportador de un nido cigoñino. Pero no fue esa la razón. Ocurrió que en el bar teatro, lugar muy frecuentado por todos ellos, había instalado un gramófono para nuestros abuelos y bisabuelos, una máquina cantadora, en la que se escuchaba con mucha insistencia un disco, entonces placa, el cante que hizo muy popular nuestra paisana Pepita Caballero, en boga en aquella época, y que decía: la torre de San Pedro, la Giraldilla, hija de la Giralda que hay en Sevilla. Ese mote en el verso recibió la singular torre, fue el que tan acertadamente escogieron los fundadores para denominar a la asociación. Y desde entonces ha transcurrido medio siglo. Da un poco escalofrío en pensarlo. Los días pasados desde entonces nos han producido a muchos bastantes cambios. Medio siglo durante el que la humanidad ha experimentado profundas transformaciones sociales y ha logrado gigantescos avances científicos y técnicos. Ha hecho las distancias más cortas. Ha dado un enorme paso de progreso con la revolución informática. Este medio siglo, por tanto, nos ha dado muchas cosas buenas y útiles. Yo me atrevería a decir, más cosas buenas que malas. Pues lo mismo le ha ocurrido a nuestra peña, que ha sufrido muchas transformaciones y mejoras. Desde no tener un sitio para poder desarrollar normalmente sus actividades, por lo que había que pedir prestados locales para celebrar sus reuniones y asambleas, hasta contar hoy con un domicilio social con sus imprescindibles instalaciones. Desde tener una caseta de feria portátil a poseer hoy una caseta fija acomodada para su uso. Desde tener diversos almacenes prestados cada año para conservar malamente los utensilios propios de la cabalgata,
e incluso para su construcción, preparación y salida, a tener ahora una nave para tales fines, hecha con el trabajo y el esfuerzo de muchos giraldillos, que ha venido a enriquecer el patrimonio de la entidad. Esto último merece un punto y aparte, una mención especial, por lo que me voy a permitir salirme del contexto cronológico de mi discurso para expresar. La giraldilla necesitaba ya poseer un espacio lo suficientemente amplio para el desarrollo de los trabajos propios para la elaboración de la cabalgata. Se presentó la oportunidad de adquirir un solar, precisamente en un lugar nostálgico, añorado por todos, pues muchos años antes, debido a la gentileza de cierto establecimiento industrial de la localidad allí ubicado, le fueron cedidos desinteresadamente espacios para aquellos fines. Comprado el terreno, se llevó a cabo la obra y es precisamente eso, la construcción del local, lo que merece hacer un singular recuerdo del tesón que pusieron en el intento un grupo de giraldillos que, desafiando todo lo que de adverso ofrecía, como las inclemencias del tiempo y el no estar habituados a trabajos que requerían un mayor esfuerzo físico, lograron con creces realizar una de las acciones más meritorias que de esta sociedad. Fue una operación heroica y por consiguiente hemos de catalogar como héroes del esfuerzo y la abnegación a los que a ello contribuyeron colaborando de diferentes formas. Cerrado ya este obligado paréntesis, continúa mi disertación para decir que también la Peña, en el transcurso de este cincuentenario, ha sufrido vicisitudes como suele ocurrir en todos los estamentos sociales e incluso en los familiares. No iba a ser diferente. Ha tenido alternativas de sucesos prósperos y otros adversos. Pero para mí, el momento propicio y ocasional que le dio un impulso favorable fue cuando en el año 1956, a los 10 años de vida corporativa, organizó la cabalgata de Reyes Magos. Puesto que hemos de tener en cuenta que a partir de entonces fue cuando, además de entidad recreativa, pasó por ese motivo a ser también benéfica y cultural. Desde aquel momento, todas las fuerzas y todo el hacer dedicado hasta entonces por sus componentes a la preparación de una caseta que iba siendo mejorada cada año para solaz y esparcimiento de sus socios y mayor realce y esplendor de la fe de Carmona, se compartió, y con cuanta dedicación, con el aumento de otras muchas tareas. O sea, que con la creación de la cabalgata, la Peña tuvo que desarrollar más actividades y un mayor dinamismo, debido sobre todo a que al ser necesarios más ingresos económicos para atender a los gastos que ello ocasionaba, no había más remedio que buscarlos para no sucumbir en el empeño. ¿Y cómo? Pues disponiendo y preparando funciones de teatro. De ahí la formación de un cuadro artístico y una murga que sirvió de alguna forma para cortar la interrupción que había supuesto la prohibición de los típicos carnavales en este pueblo, lo que supuso un punto de melancolía para los mayores y mucho de curiosidad para los jóvenes, coordinando los medios y las personas adecuadas para ello entre todos sus componentes. No podemos olvidar entre estos, por su gran eficacia en el cometido y su colaboración, a Eloy Herrera, a José de los Santos, Pepe el Amarillo, o a Francisco Montes y a José Pérez Núñez, el espartero. Se organizaron partidos de fútbol y festivales taurinos. En estos tuvieron un destacado papel los referidos Eloy Herrera, el Amarillo, juntamente con Francisco Eslava. También se realizaron gincanas coloristas, querpés populares, exposiciones de muñecas, tómbolas, fiestas familiares y mil cosas más. Y recientemente exhibiciones de monta y enganche que, a la vez que le infundían vitalidad, le hacían más popular.
iba teniendo más adeptos, era más celebrada, avanzaba en crédito y reputación entre los carmonenses. ¿Cómo surgió la cabalgata? Pues no fue de una forma especialmente premeditada, como algunos dejarán pensar. Fue una idea espontánea, fraguada rápidamente, muy a la ligera, sin profundizar mucho, puesto que las circunstancias que concurrieron para ello así lo requerían. En menos de 3 días se gestó lo que con el transcurso de los años ha llegado a ser la fiesta de más esplendor y regocijo público de Carmona. La fiesta que hace felices a mayores y pequeños durante unas horas, aunque sus efectos duren mucho más, y que ha ido desarrollándose progresivamente. Ocurrió aquello en los primeros días de enero de 1956. Aquel año, las niñas internas en las Hermanas de la Cruz no recibirían juguetes el día de Reyes Magos. En ocasiones anteriores, algunas personas se habían ocupado de allegar fondos para este menester, pero ese año, por causas no bien conocidas, no ocurre así, lo que llegó al conocimiento de algunos cuidadillos que en un principio pensaron proponer a los demás la idea de adquirir para aquellas desventuradas niñas unos juguetes que les sirvieran de ilusión y grato sentimiento en el maravilloso día de la Epifanía. ¿Hay cosa más sublime que hacer reír y gozar a un niño? Aquel acontecito quedó marcado por un hecho extraordinario que a los que somos creyentes nos hace pensar en algo sobrenatural, en una llamada divina. Pues cuando una comisión de la Peña llegó hasta la casa de las hijas de Sor Ángela para hacerle el ofrecimiento de los juguetes, fueron recibidas por la Madre Superiora, que era entonces la querida y admirada hermana San Andrés, la que después de agradecerle aquel gesto de solidaridad, les hizo saber que en la capilla habían encendido 2 velas delante del Santísimo como ofrecimiento y petición al Altísimo para que alguien se acordara de las internas en el ya próximo Día de Reyes. Como verán, no hay duda de que el mismo Dios se puso desde entonces de parte de nuestra peña y que por él había sido llamada para hacer felices a unas criaturas, ofreciéndoles la posibilidad de que pudieran jugar como otros muchísimos niños de Carmona en tan señalada fecha. Desde entonces ha tenido un aliado de gran categoría, permitiendo que años tras años se haya llevado un poco de ilusión y esperanza a las acogidas de aquella benemérita institución, así como a los internos en otros no menos meritorios establecimientos benéficos. Fue tal el impacto que produjo aquella revelación, aquella verdad un tanto oculta que desveló la hermana San Andrés, que motivó la convocatoria de una reunión de la Junta Directiva con carácter urgente. Esta reunión se celebró, como otras muchas, en la planta alta del bar que al principio de la calle Carpinteros tenía Enrique, más conocido por Telaraña. Parece que estoy viendo y oyendo, puesto que yo me encontraba allí, a nuestro siempre recordado con gran afecto Paco Delgado, entonces presidente de la Peña, exponiendo todo lo sucedido que antes se relataba, para pasar a proponer a los asistentes la conveniencia de hacer el reparto de juguetes en la propia residencia de las Hermanas de la Cruz por 3 giraldillos que, ataviados con los ropajes propios, encarnaran a los Reyes de Oriente en un acto sencillo. Pero hubo quien llegó a más. Hubo quien tuvo el atrevimiento, o mejor, la admirable osadía, de proponer que los Reyes se vistieran en un sitio diferente y distante del lugar de la entrega de los regalos y fuesen hasta allí montados a caballo. No estaba mal la propuesta, pero la fecha estaba encima y había mucho que hacer y muchos resortes que tocar. Pero como es verdad que la unión hace la fuerza y que más hace el que quiere que el que puede, todos se pusieron a trabajar comprometiéndose seriamente con las labores que les fueron encomendadas. Y el día 5 de enero de 1956
fecha histórica en los anales de la Peña y, por qué no decirlo, también de Carmona, a las 8 de la tarde de una jornada entoldada y amenazante de lluvia, partió la simpática comitiva desde la sede de los sindicatos en calle Martín López, al grito cofradiero y por error involuntario dado por Antonio Naranjo, que también tiene sentimientos cabellitas, de la cruz de guía a la calle. Y así nació nuestra primera cabalgata. El itinerario señalado para llegar a su destino estuvo cubierto por muchísimas personas, la mayoría niños que reflejaban en sus caras inocentes un tanto de sorpresa, recelo y alegría, que en conjunto denotaban complacencias. La estancia en las Hermanas de la Cruz resultó un acto elevado de emociones y gozos placenteros que movieron el espíritu de forma indescriptible. El regreso fue triunfal y maravilloso, igual que la ida. Aquel memorable día quedó esparcida una semilla que se ha extendido e incrementado y ha crecido de forma extraordinaria. Al haberse celebrado hasta ahora su 41 edición, nuestra cabalgata ha tenido ya 123 personas que han representado a los monarcas de Oriente, hombres generosos de todos los estamentos sociales que por sus merecimientos fueron elegidos para este fin, los que han sabido atender con largueza a la solicitud que le hacía la Peña Decana de Carmona, como mandataria imaginaria de esta ciudad, la que por su luminosidad, arte y belleza ha sido, es y será siempre el lucero de Andalucía y hoy también de España y de Europa. Perdonadme si me he extendido mucho en este capítulo, pero es que, como he dicho antes, el impulso favorable lo recibió nuestra Peña de la cabalgata, gracias a la cual le sigue corriendo hoy el río de la actividad. Yo pienso, como mi congénere en el reinado, el último rey Baltasar, Paco Montes, de todas las actividades que realiza la giraldilla, sin menospreciar a las otras, me quedo con cabalgata, cabalgata y cabalgata. A esta colectividad le imprimió un carácter altruista los rasgos que tuvo en determinados momentos que así lo requirieron ciertas circunstancias adversas que pusieron en peligro o en apuro al género humano, o dando solución y resolviendo carencias de las que padecía la población o alguna institución, tales como el colaborar estrechamente con otros grupos de la capital en las operaciones de trabajo que se realizaron in situ y contribuyendo materialmente en favor de los damnificados de las inundaciones ocurridas en Sevilla a causa de los temporales de noviembre de 1961, o con la entrega previa adquisición al Ayuntamiento de Carmona de una ambulancia para cubrir dignamente las necesidades sanitarias del traslado de enfermos y accidentados a centros médicos de la localidad o de la capital, con las mayores garantías de seguridad y rapidez. Era este un servicio del que no disponía Carmona y del que estaba muy necesitada, promoviendo la solución del problema de la vivienda, a cuyo fin, con su esfuerzo, recabando la colaboración de distintos sectores de la ciudad, se llegó a constituir el Patronato de Viviendas Sociales Virgen de Gracia, que construyó en un principio 320 viviendas. La colaboración en el proyecto de instalación en Carmona de una guardería infantil, recaudando fondos y con la aportación personal para la construcción de un sanatorio provincial para niños lisiados que se llevó a cabo por medio de la llamada Operación Amor. Pues estas y algunas otras acciones fueron las que sirvieron de base al Ministerio de la Gobernación y al excelentísimo Ayuntamiento de Carmona en reconocimiento de sus méritos para concederle a la Peña La Giraldilla la Cruz de Beneficencia el 28 de septiembre de 1966 y la Medalla de Plata de la Ciudad el 7 de diciembre de 1967. Estos galardones, con los que se sintió apreciada por los demás,
le sirvieron de estímulo para seguir obrando con más ahínco y afán sicario en el incremento y ejecución de las labores con las que está comprometida, que han quedado plasmadas en sus estatutos. Cuenta la tradición de que antaño, en siglos pasados, el día 1 de mayo subían desde los valles y los ruedos hasta nuestro pueblo los mozalbetes, hijos de hortelanos y campesinos, con pequeñas sillas de madera con asientos de nea, cubierta con paño blanco y adornadas a modo de altar con hierbas olorosas y flores silvestres, llevando como centro de aquel conjunto una cruz de madera o formada con hojas de planta. A esos sencillos pero bellos y primorosos tabernáculos se le llamó mayas, que sus jóvenes artífices paseaban por las calles presentándolo a sus familiares, conocidos y viandantes, solicitándoles una exigua cantidad como dádiva, representada en la pieza acuñada de más escaso valor de la época, el ochavo, lo que hacían expresándole en diminutivo o en términos peyorativos, llamándole ochavito, palabra que ha sufrido tal degradación con el transcurso del tiempo que ha quedado humillada a la locución de un chivito. Este rito de las mayas pasó luego a hacerse costumbre en los niños de la urbe, que la mantuvieron con gran pujanza hasta el principio de los años 70 de nuestro siglo, y que comenzó a notarse un gran decaimiento en esta tradición popular, hasta el punto de que se temió por su desaparición. Fue entonces cuando surgió otra vez la iniciativa de la Girardilla, que estuvo atenta para evitar que se perdiera una costumbre traída hasta ahora de generación en generación, y lo hizo convocando un concurso entre las que concurrieran, que está ya en su 19ª edición, con la participación de cerca de un centenar entre mayas y pasos, modalidad de esta última que ha sido incluida en la competición, por requerirlo así el momento del resurgimiento costalero actual, por la proliferación de pequeños costaleros. Se agotan los adjetivos para definir la luminosidad y colorido que ofrece nuestra plaza de arriba, donde se celebra durante las horas mañaneras del primer día de mayo. Es de justicia dedicar aquí un párrafo aparte a las mujeres como merecido reconocimiento a su espíritu giraldicho, a sus esposas y a las novias que sienten como ellos, expresando las mismas sensaciones de satisfacción o contrariedad según los casos. Son ellas las que ponen la alegría, la gracia y la belleza cuando lucen con empaque sus trajes de flamenca, tanto en la feria como en el primer domingo de cada mes de septiembre en la romería de nuestra patrona, la Virgen de Gracia, a la que no ha dejado de concurrir esta peña con su carreta típicamente engalanada. Le cabe velada satisfacción a la Girardilla de que haya sido su carreta la que siempre haya ido llenando su espacio por mujeres llevando los característicos vestidos de Paraguay, y que son, con su donaire y hermosura, las que hacen distinguirse de las demás. La mujer del Girardillo, en muchas ocasiones, sobre todo en aquellos años en que se hacían las flores de papel para el horno de la caseta en jornadas nocturnas, en aquellos tiempos llenados de botellas del rico caldo de la tierra que iba a servir para alegrar los ánimos y el ambiente en los venideros días feriados, que se hacía en domingos y festivos de las vísperas, en noche tras noche de ensayo de teatro y burla, en tantos y tantos días de noviembre y diciembre, incluyendo todas las navidades, fechas propias de reuniones familiares que han aguantado con resignación y paciencia la obligada ausencia del esposo del entorno de sus flores en muchas ocasiones. Y apostillando, precisamente hoy que se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, que incluye a todas ellas y que merecen ser exaltadas por las muchas virtudes que atesoran y por el espacio tan dilatado e importante que ocupan en la familia, en las labores y en la sociedad. Quiero rendir aquí un homenaje póstumo
a dos mujeres que durante muchos años colaboraron de forma eficaz con la Giraldilla. Una de ellas, consumada aficionada al arte de Thalía, que desafiando muchas veces a la enfermedad que le iba destruyendo poco a poco su salud, nos hizo gozar de su ingenio y su arte en los festivales teatrales que organizaba entonces la Peña a beneficio de la cabalgata. Y las dos, habilidosas maestras en la costura, que en muchas ocasiones, incluso desinteresadamente, dejaron sus huellas en la confección de ropajes y elementos utilizados en el desfile anual. Estas mujeres fueron y permanecerán por siempre en nuestra memoria Lola García y Gracia Caballero. Si esta peña ha sobrevivido con pujanza debido al entusiasmo de sus componentes, que no han desmayado nunca ante las tareas a realizar para conseguir sus objetivos, bien dirigidos en todo momento por quienes, elegidos de forma reglamentaria, han ocupado la presidencia en ese tiempo, que quitando horas a sus ratos de ocio, han dado generosamente a las Giraldillas para resolver, cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados. En los mismos ánimos y esa entrega es la que desde aquí me permito pedir como giraldillo veterano a los más jóvenes compañeros peñistas que con su vigor y su frescor son la esperanza para la continuidad de una labor de medio siglo que tiene que seguir permaneciendo. Que tengan fe ciega en hacer el bien a su pueblo y de esta forma estoy seguro que no se apartarán del cumplimiento de los objetivos señalados como las principales obligaciones del socio, así como de sus derechos de ciudadanía. Hay un dicho popular que recoge una gran verdad al señalar que el que no es agradecido no es bien nacido, por lo que, siendo cierto que la Giraldilla ha prosperado haciendo cosas meritorias, no es menos cierto que para ello ha contado siempre con la entrega incondicional del pueblo de Carmona y de sus autoridades y dirigentes, que con su generosidad la han apoyado en todo momento en cuantas peticiones le han sido hechas para llevar a cabo sus proyectos. Podría haber realizado todas sus iniciativas si no fuera porque aquellos pueblos y autoridades confiaron firmemente en ellas. Creo que si lo consideramos profundamente, llegaremos al convencimiento de que no hubiese podido ser en toda su amplitud. Lo que ha ocurrido es que cuando nuestros paisanos han ido comprobando cómo se iba cumpliendo todo aquello a lo que se aspiraba, se le han aliado, dándole aliento y ánimo, no solo en lo material, sino también en lo íntimo, que es tanto o más importante. Por ello, esta peña siempre debe mostrar gratitud a Carmona y la mejor forma de hacerlo es correspondiendo con su trabajo a mantener, mejorar y, si es posible, ampliar la ejecución de las finalidades que tiene marcadas. Son ya muchos los compañeros que nos han ido dejando y estoy seguro que allí donde estén sus almas no se sentirán defraudados por vuestro quehacer como corporación. Por lo tanto, vuelvo a insistir a los más jóvenes que cuando vayan cogiendo el testigo de la responsabilidad en los cargos de dirección, si no lo tienen ya, para regir los destinos de esta asociación, o aunque no tengan esa responsabilidad, lo hagan todo con total entrega y con mucha ilusión, sobre todo mucha ilusión. Dijo un gran pensador: el alma tiene ilusiones como el pájaro alas. Eso es lo que la sostiene, las ilusiones. Mirad, si hay algo que da esplendor a cuanto existe, es forjarse ilusiones para hacer cosas atractivas y útiles que redunden en beneficio de los demás. El día de mañana, cuando otros hayamos dejado de estar corporalmente entre las generaciones posteriores, nuestros espíritus gocen y se alegren porque la Giraldilla sigue cumpliendo con sus ideales. Y termino pidiendo perdón a los asistentes a este acto por mi precipitada y desilvanada forma de narrar y exponer los acontecimientos pasados
que he considerado más importantes que configuran la historia de nuestra región, que me parece no he sabido expresar con suficiente claridad, pues como dije al principio, ello obedece a mis escasas cualidades de orador, lo que habéis tenido que tolerar como expiación por el error cometido al encomendarme este encargo. Y al propio tiempo os agradezco de corazón la benevolencia y buena voluntad que habéis tenido conmigo escuchando. Me queda la satisfacción de haber cumplido la petición que me hizo nuestro presidente en nombre del colectivo, que yo la considero como una orden, y también el haberme dado ocasión para mostrar los sentimientos que me encarzan con nuestra peña, a la que quiero como el demás. Por eso he de decir que si 100 veces naciera y otras tantas Carmona tuviera su peña la Giraldilla, en ella me enrolaría con igual amor y entrega, pues trabajar en sus filas, ayudando en las acciones que con derroche prodiga, eso es de maravilla. Así es que me siento orgulloso de pertenecer a esta peña que ni mancilla ni desdeña, lo que me hace gritar vanidoso con ilusión sin medida: viva ahora y por siempre mi querida Giraldilla. Bien, una vez más, no quisiera terminar el acto sin dar de nuevo las gracias y permitirme que en mi condición de docente le diga al pregonero que su calificación es sobresaliente cum laude. Estimado amigo Francisco, nos ha dado un magnífico pregón que pasará a los anales de la historia de nuestra peña. Permíteme que en este magnífico marco y con este excelente foro, la Peña La Giraldilla te entregue un magnífico recuerdo para que ocupe un lugar privilegiado en tu domicilio. Muchas gracias. Me voy a permitir, por la confianza que me lleva con el pregonero, de leer este pequeño texto que con mucho cariño nos hemos permitido grabar. La Peña La Giraldilla a don Francisco Río García, pregonero de las bodas de oro de la Peña, Carmona 1996. Muchas gracias. Concierto para piano de las más.